Mientras el niño hambriento se sentaba solo con su lonchera vacía, con una lágrima rodando por su mejilla, una niña que no tenía nada le ofreció todo. Sus vidas se entrelazaron ese día, pero el destino tenía planes que ninguno de los dos podía imaginar. ¿Desde dónde nos ves hoy? Déjanos un comentario y dale al botón me gusta para ver más historias conmovedoras que te harán llorar. Timothy Wilson miraba fijamente su lonchera vacía. Su pequeño estómago rugía tan fuerte que toda la cafetería podía oírlo. Los ojos del niño de 7 años se llenaron de lágrimas al ver a sus compañeros devorar sus sándwiches, frutas y galletas. Su hermanastra, Vanessa, se había olvidado de prepararle el almuerzo otra vez, su tercer error en una semana. Timothy sabía que no era un error en absoluto. Desde que su padre se había casado con la madre de Vanessa, hacía 6 meses, la niña de 10 años se había propuesto hacerle la vida imposible. Niño rico, ¿qué te pasa? Papá no te ha comprado langosta hoy, se burló Billy Thompson desde la mesa de al lado. Varios niños se rieron, señalando la ropa de diseño de Timothy, que destacaba en la escuela pública, que carecía de fondos suficientes. Nadie sabía que el padre de Timothy, Edward Wilson, era uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. El multimillonario director ejecutivo había matriculado a su hijo en esta escuela normal para enseñarle el valor de la vida cotidiana después de que su difunta esposa lo hubiera malcriado. Edward creía que su nueva esposa, Diane, y su hija ayudarían a Timothy a sentar cabeza. Si tan solo supiera cómo trataba Vanessa a su hijo cuando no había adultos mirando. Timothy se secó las lágrimas con la manga. Le daba demasiado miedo contarle a su padre lo de los almuerzos que le faltaban. ¿Y si su padre pensaba que solo se estaba quejando de su nueva familia? ¿Y si le decepcionaba de nuevo? ¿Por qué no te sientas con nosotros, Timothy?, le preguntó una vocecita. Levantó la vista y vio a Lily Carson de pie a su lado, con su vestido gastado y sus zapatos rayados, contando su propia historia. Todo el mundo sabía que Lily era de la familia más pobre del distrito. Su padre los había abandonado hacía años y su madre tenía 3 trabajos solo para poder mantener un techo sobre sus cabezas. No tengo nada de comida, susurró Timothy avergonzado. No pasa nada. Puedo compartir, dijo Lily, tomándole de la mano. Mi madre siempre dice que la comida sabe mejor cuando se comparte con un amigo. Mientras Timothy seguía a Lily hasta su mesa, no pudo evitar preguntarse, ¿qué quería una niña que no tenía nada de un niño que supuestamente lo tenía todo? Lily sentó a Timothy y abrió su destartalada fiambrera. Dentro había medio sándwich de mantequilla de cacahuete y una pequeña botella de agua. Sin dudarlo, partió el sándwich y le dio la mitad. ¿Esto es todo lo que tienes?, preguntó Timothy, sorprendido por la escasa comida. No es mucho, pero mi madre lo ha preparado con amor. Lily sonrió con los ojos brillantes. Y ahora también está hecho con amistad. Mientras comían, Timothy se dio cuenta de que era la primera vez que experimentaba una amabilidad genuina desde la muerte de su madre, 2 años atrás. A pesar de los miles de millones de su padre, se sintió rico por primera vez en años. ¿Por qué la pobre chica comparte su patético almuerzo con el niño rico?, interrumpió Vanessa con su voz. Se paró junto a la mesa, con sus zapatos de diseñador que valían más que todo el guardarropa de Lily, intentando hacer amigos con dinero. Pequeña mendiga, déjala en paz, dijo Timothy, sorprendiéndose a sí mismo con su valentía. Es mi amiga. Amiga, se rió Vanessa con crueldad. Espera a que papá se entere de que su precioso hijo anda con basura. Mientras se alejaba, Lily parecía confundida. ¿Por qué te ha llamado rica? Timothy se quedó paralizado. ¿Debería decirle la verdad? ¿La trataría de forma diferente si lo supiera? Y ustedes se preguntarán, queridos espectadores, ¿fue este el comienzo de una bonita amistad? ¿O la verdad sobre la riqueza de Timothy crearía una brecha insalvable entre ellos? ¿Lily seguiría queriendo ser su amiga si supiera quién era realmente? Vamos a averiguarlo. Mi padre tiene un buen trabajo, murmuró Timothy, incapaz de mirar a Lily a los ojos. No era exactamente una mentira, pero estaba lejos de ser toda la verdad. Edward Wilson no solo era rico, era Timothy Wilson Sr., el fundador de Wilson Enterprises, cuyo rostro aparecía regularmente en las portadas de las revistas Forbes y Fortune. «Qué bien», dijo Lily simplemente, dando otro pequeño mordisco a su sándwich para que durara más. «Mi madre tiene 3 trabajos. Limpia casas por la mañana, trabaja en el supermercado durante el día y es camarera por la noche». Timothy sintió una punzada de vergüenza.
Ahí estaba él, heredero de miles de millones, mientras que la madre de Lily se mataba a trabajar solo para poder darle a su hija medio sándwich para almorzar. ¿Y tu padre?, preguntó con cautela. Algo brilló en los ojos de Lily, un dolor rápidamente enmascarado por una indiferencia ensayada. Se marchó cuando yo tenía 4 años. Mamá dice que no podía asumir la responsabilidad. Mi madre murió, dijo Timothy, encontrando un consuelo inesperado en su dolor compartido. De cáncer, hace 2 años. Lily se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Sin trivialidades, sin simpatía incómoda, solo conexión. Entonces los dos sabemos lo que es echar de menos a alguien. Durante el resto del almuerzo, hablaron de cosas más ligeras. Colores favoritos, azul para él, amarillo para ella, asignaturas favoritas, matemáticas para él, arte para ella, y su amor compartido por los perros. Cuando sonó el timbre, se despidieron con la promesa de volver a verse al día siguiente. Mientras Timothy se dirigía a clase, Vanessa apareció a su lado, agarrándole del brazo con una fuerza sorprendente. «Escucha, mocoso, no creas que papá no se enterará de tu pequeño caso de caridad. ¿Qué hay de malo en tener una amiga?». Timothy la desafió. El rostro de Vanessa se torció en una fea mueca de desprecio, porque la gente como ella solo quiere nuestro dinero. Aunque ella aún no lo sepa, los de su clase siempre lo descubren al final. No sabes nada de ella. Timothy se apartó. «Y tú no sabes nada del mundo real», Vanessa replicó. «¿Por qué crees que papá te puso en este basurero en lugar de en la Academia Westfield conmigo? Él sabe que eres débil, igual que lo era tu madre». Timothy sintió que la rabia crecía dentro de él. «No hables de mi madre». «¿O qué?», se burló Vanessa. «Se lo dirás a papá. Adelante. Está demasiado ocupado con mi madre como para preocuparse por tus quejas». Mientras ella se alejaba pavoneándose, Timothy se preguntó si ella tenía razón. Últimamente, su padre se había vuelto cada vez más distante, absorto en su nuevo matrimonio y en la expansión de su negocio. ¿Le creería Timothy si le contara lo de los almuerzos desaparecidos y la crueldad de Vanessa? Esa tarde, cuando el chofer de Timothy llegó para llevarlo a casa, una concesión que su padre había hecho por seguridad, se sorprendió al ver al propio Edward en el asiento trasero. «Papá, ¿qué haces aquí?». Edward Wilson, imponente incluso con ropa informal, sonrió con tensión. «Pensé en darte una sorpresa, hijo. ¿Qué tal el colegio hoy?». Timothy dudó. Debería contárselo todo a su padre ahora. Lo de los almuerzos, lo de Vanessa, lo de Lily. Antes de que pudiera decidirse, su padre continuó. «Hoy he recibido una llamada interesante de Diane. Al parecer, Vanessa le ha comentado que has estado regalando tu almuerzo a algunos niños menos afortunados». Timothy se quedó boquiabierto. La audacia de su mentira lo dejó sin palabras. «Hijo, aunque admiro tu generosidad, tienes que comer. Tu madrastra se esfuerza mucho para prepararte esos almuerzos». «Pero», comenzó Timothy, sin excusas, «todavía te estás recuperando de la muerte de tu madre y necesitas una nutrición adecuada». Edward le apretó el hombro. «Sin embargo, estoy orgulloso de ti por pensar en los demás». Timothy sintió que la oportunidad se le escapaba. Su padre creía sin dudar la versión retorcida de Vanessa. ¿Pero podía culparlo? A los ojos de Edward, ¿por qué iba a mentir Vanessa? En casa, la enorme mansión parecía más fría que nunca, mientras Timothy veía a Vanessa sonreírle con aire de suficiencia al otro lado de la mesa, segura de su victoria. Pero nuestro joven Timothy estaba aprendiendo una valiosa lección. Tanto en la pobreza como en la riqueza, la verdad puede ser la primera víctima. Y sé que se preguntan, queridos amigos, ¿encontraría Timothy el valor para desenmascarar las mentiras de Vanessa? ¿Y qué pasaría cuando Lily descubriera inevitablemente la verdadera situación de su familia? Las respuestas podrían sorprenderos. A la mañana siguiente, Timothy tomó una decisión. Antes de salir de su habitación, vació su hucha de Spider-Man y se guardó $30 en el bolsillo. Todos sus ahorros de cumpleaños y visitas del ratoncito Pérez. Si Vanessa no le dejaba comer, se compraría su propio almuerzo. Y tal vez, solo tal vez, también podría comprar algo para Lily. Cuando Timothy llegó al colegio, encontró a Lily esperando en la entrada, con una sonrisa que iluminaba el día nublado. «Te he traído algo», dijo ella, metiendo la mano en la mochila y sacando un papel ligeramente arrugado. Era un dibujo. 2 figuras de palitos cogidas de la mano, una con el nombre de Tim y la otra con el de Lily, con las palabras «Amigos para siempre», escritas en letras de colores en la parte superior.
¿Has hecho esto para mí? Preguntó Timothy, sinceramente conmovido. Anoche, después de que mamá se fuera a trabajar, asintió Lily. ¿Te gusta? Es el mejor regalo del mundo, dijo Timothy, doblándolo con cuidado y guardándolo en el bolsillo, junto al dinero. Durante las clases de la mañana, Timothy no dejó de tocar el dibujo a través del bolsillo, sacando fuerzas de él. Cuando llegó la hora del almuerzo, estaba listo para poner su plan en marcha. Pero primero tenía que ocuparse de Vanessa. Tal y como esperaba, su fiambrera estaba basada en energía otra vez. Pero esta vez, Timothy no se molestó. La cerró con calma y se dirigió a la fila de la cafetería, donde los estudiantes podían comprar el almuerzo si se habían olvidado de traerlo. Una hamburguesa con queso, por favor, le dijo Timothy a la señora del comedor, entregándole parte de su dinero. ¿Y me puede dar 2 chocolates con leche? Armado con sus compras, buscó a Lily con la mirada. Estaba sentada sola, con su escaso almuerzo de hoy, solo una manzana delante de ella. Te traigo el almuerzo, anunció Timothy alegremente, deslizando uno de los chocolates hacia ella. Lily abrió mucho los ojos. Timothy, no puedo. Por favor. Ayer compartiste conmigo, insistió Timothy. Tras un momento de vacilación, Lily aceptó el chocolate. Gracias. Pero, ¿de dónde has sacado el dinero para todo esto? He estado ahorrando, respondió con sinceridad. No era culpa suya que ella pensara que se refería a ahorrar el dinero del almuerzo en lugar del dinero de su cumpleaños. Estaban a mitad de la comida cuando la señorita Roberts, su profesora, se acercó a su mesa. Timothy, ¿puedo hablar contigo un momento? ¿Cómo? Preguntó ella con su amable rostro arrugado por la preocupación. Timothy la siguió hasta un rincón tranquilo de la cafetería, con el estómago hecho un nudo por la ansiedad. ¿Va todo bien en casa, Timothy? Preguntó la señorita Roberts con delicadeza. Me he dado cuenta de que últimamente no te has comido los almuerzos que te traigo. Timothy se quedó mirando sus zapatos. ¿Era esta su oportunidad para contarle a alguien lo de Vanessa? Pero, ¿y si su padre se enteraba de que había chivado? ¿Empeoraría eso las cosas? Es que no he tenido hambre, murmuró. La señorita Roberts no parecía convencida. Sabes que puedes hablar conmigo de cualquier cosa, ¿verdad? Incluso de cosas que puedan parecerte aterradoras o confusas. Timothy asintió sin levantar la vista. Todo va bien, señorita Roberts. ¿De verdad? De vuelta en la mesa, Lily lo miraba con ojos preocupados. ¿Va todo bien? Solo son cosas de profesores. Timothy se encogió de hombros, tratando de parecer indiferente. Oye, ¿quieres que juguemos juntos en el recreo? El cambio de tema funcionó y pronto estaban planeando con entusiasmo a qué juegos jugarían. Pero al otro lado del comedor, Vanessa los observaba con los ojos entrecerrados, golpeando la mesa con irritación con sus dedos perfectamente manicurados. Después de la escuela, Timothy se sorprendió de nuevo al ver el elegante Bentley negro de su padre en lugar del habitual coche urbano. Esta vez, tanto Edward como Diane lo estaban esperando. ¿Qué tal el colegio, cariño?, preguntó Diane con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A sus 40 años, Diane Bennett Wilson seguía siendo increíblemente guapa, con el aspecto pulido de una mujer acostumbrada al lujo. Lo que le faltaba en calidez lo compensaba con ambición, ya que había conseguido afianzarse en su posición como segunda señora Wilson solo 8 meses después de conocer a Edward. Bien, respondió Timothy con cautela, deslizándose en el asiento junto a su padre. Timothy, la señora Roberts nos ha llamado hoy, dijo Edward con voz mesurada. Le preocupa que no te comas el almuerzo. El corazón de Timothy se aceleró. Yo te dije que se lo estaba regalando, intervino Diane con suavidad. Vanessa mencionó que estaba tratando de impresionar a una niña. Edward miró a su hijo con una mezcla de preocupación y desaprobación. Hijo, si quieres ayudar a tus compañeros menos afortunados, podemos hablar de crear un programa benéfico adecuado a través de la Fundación Wilson. Pero tienes que comer. Pero papá, Vanessa está intentando cuidar de su nuevo hermanito. Diane terminó por él, con voz melosa. Ahora somos una familia, Timothy. Tenemos que apoyarnos unos a otros. Timothy se quedó en silencio, reconociendo su derrota. ¿Cómo podía luchar contra Vanessa y Diane? Su padre estaba completamente bajo su hechizo. Y sé lo que estás pensando. ¿Encontraría Timothy alguna vez el valor para enfrentarse a su manipuladora hermanastra y a su astuta madre? ¿Vería a su padre alguna vez más allá de su fachada? La respuesta llegará, pero no antes de que las cosas se compliquen mucho más. Durante las 2 semanas siguientes, Timothy y Lily se hicieron inseparables. Él siguió comprando su almuerzo
y a menudo también algo pequeño para ella, racionando cuidadosamente sus ahorros. A pesar de las miradas fulminantes y las burlas ocasionales de Vanessa, estos momentos con Lily eran la parte más brillante de los días de Timothy. El lluvioso martes, Timothy se sorprendió cuando su profesora anunció un proyecto especial. Clase, la semana que viene comenzaremos nuestras presentaciones sobre el legado familiar, explicó la señora Roberts con entusiasmo. Cada uno de ustedes creará un póster sobre la historia de su familia, sus tradiciones y lo que hace que su familia sea especial. Se invita a los padres a asistir a las presentaciones. Mientras la mayoría de los niños bullían de emoción, Timothy y Lily intercambiaron miradas preocupadas. Por razones muy diferentes, ninguno de los dos estaba ansioso por exponer a su familia. ¿Qué vas a hacer para tu proyecto?, preguntó Lily mientras se acurrucaban juntos durante el recreo, obligados a permanecer en el interior por el aguacero. Timothy se encogió de hombros. No lo sé, mi padre siempre está trabajando, probablemente ni siquiera vendrá. Al menos tu padre está ahí, dijo Lily en voz baja. Puede que mi madre tampoco pueda venir. No puede permitirse faltar al trabajo. Timothy sintió esa familiar punzada de culpa. Su padre no asistiría porque estaba demasiado ocupado construyendo un imperio. La madre de Lily no podría asistir porque luchaba por sobrevivir. Quizás podríamos ayudarnos mutuamente, sugirió Timothy. Yo podría ir a tu casa o tú podrías venir a la mía. Se detuvo de repente, dándose cuenta de su error. Lily se animó. Es una idea estupenda. Podrías venir a mi casa. Es muy pequeña, pero yo no puedo, soltó Timothy. Mi padre no me deja ir a casa de otras personas. Oh, dijo Lily con cara de decepción. Entonces quizá yo podría ir a la tuya. La mente de Timothy se aceleró. ¿Cómo podía explicarle que eso no era posible sin revelar la verdad? A mi madrastra no le gusta recibir invitados, dijo sin convicción. Lily le estudió el rostro. Timothy, ¿hay algo que no me estás contando? Antes de que pudiera responder, Vanessa apareció detrás de ellos, con una sonrisa maliciosa en los labios. Sí, Timothy, ¿por qué no le cuentas la verdad a tu amiguita? Timothy se quedó paralizado. Vanessa, ¿no haga qué?, preguntó ella con inocencia. No le digas que vives en una mansión de 20 habitaciones, que tu papá es Timothy Wilson padre, el multimillonario, que probablemente solo estás durmiendo con ella por la retorcida emoción de ser un niño rico. Lily miró a ambos, con la confusión nublando sus rasgos. ¿De qué está hablando, Timothy? Te ha estado mintiendo todo este tiempo, dijo Vanessa triunfalmente. Ha estado fingiendo ser un pobre niño hambriento cuando su padre vale miles de millones. Patético, ¿verdad? Con esa última frase se marchó enfadada, dejando a Timothy frente a la expresión atónita de Lily. ¿Es eso cierto?, susurró Lily. Timothy no podía hablar, no podía moverse, no podía respirar. La frágil amistad que habían construido se desmoronaba ante sus ojos. Di algo, exigió Lily, con lágrimas en los ojos. No mentí exactamente, logró decir Timothy finalmente. Mi padre tiene un buen trabajo, solo que es más importante de lo que dije. Me dejaste compartir mi almuerzo contigo. La voz de Lily se quebró por el dolor y la traición. Medio sándwich que mi madre trabajó toda la noche para poder pagar. No te lo pedí, pero tampoco me lo impediste. Lily se levantó y recogió sus cosas. Debes de haberte estado riendo de mí todo este tiempo. Pobre Lily, pensando que está ayudando al niño rico. No, Lily, no fue así. Timothy le agarró del brazo, pero ella se apartó. No me toques, no me hables, no quiero volver a verte nunca más. Dicho esto, salió corriendo de la habitación, dejando a Timothy solo con el peso aplastante de su engaño. Esa tarde, Timothy se subió al coche de su padre en silencio, con los ojos enrojecidos por el llanto. ¿Un día difícil, amigo?, preguntó Edward, al notar la angustia de su hijo. Por una vez, Timothy no se contuvo. Vanessa le contó a Lily sobre nosotros, sobre nuestro dinero. Ahora Lily me odia. Edward suspiró. Hijo, precisamente por eso me preocupaba que te acercaras demasiado a niños de diferentes entornos. A menudo no entienden nuestro mundo, pero Lily no es así, protestó Timothy. Compartió su almuerzo conmigo cuando pensó que yo no tenía nada. Ella no tiene casi nada, pero me dio la mitad. Edward levantó una ceja. Cuando pensó que tú no tenías nada. ¿Has estado fingiendo ser pobre, Timothy? Atrapado por sus propias palabras, Timothy solo podía mirar por la ventana mientras la lluvia rayaba el cristal, reflejando las lágrimas en su rostro. Y ahora debo preguntaros, queridos espectadores, ¿fue este el final de la amistad entre Timothy y Lily?
La inocencia y la generosidad de un niño quedarían mancilladas para siempre por la dura realidad de la riqueza y el engaño, o les ofrecería el destino otra oportunidad. La respuesta está a punto de revelarse. Pero primero, veamos cómo nuestro joven multimillonario afrontó las consecuencias de que se descubriera su secreto. Al día siguiente, el asiento de Timothy junto a Lily permaneció vacío. Después de dejarlo en la escuela, Edward se dirigió directamente a la oficina del director e insistió en que Timothy fuera trasladado a otra clase por su bienestar emocional. A la hora del almuerzo, Timothy se encontró en la clase de tercer grado de la señora Peterson, al otro lado del pasillo, rodeado de caras desconocidas y susurros. «Ese es el hijo del multimillonario», le susurró un niño a otro mientras Timothy picaba de su almuerzo comprado en la tienda, sin apetito. «He oído que se hacía el pobre para engañar a la gente», añadió una niña, sin molestarse en bajar la voz. Timothy se encogió aún más en su asiento. Parecía que Vanessa se había dedicado a difundir su versión de los hechos por toda la escuela. En solo un día había perdido a su única amiga y se había convertido en objeto de curiosidad y burlas. Mientras tanto, en la clase de la señora Roberts, Lily tenía sus propias dificultades. Los otros niños, que antes la habían ignorado en gran medida, ahora la acribillaban a preguntas. ¿Es cierto que le diste tu almuerzo a un multimillonario? ¿Te dio dinero? ¿Solo intentabas caerle bien para que su padre ayudara a tu madre? Cada pregunta era como una puñalada en el corazón. Lo peor de todo fue el comentario burlón de Billy Thompson. «Apuesto a que ahora te sientes estúpida, dando de comer a alguien que podría comprar toda la escuela». El viernes, ambos niños se sentían muy mal. Timothy había dejado de comer por completo, empujando la comida en su plato tanto en casa como en la escuela. Lily había empezado a esconderse en la biblioteca durante el almuerzo para evitar las interminables preguntas. Fue en ese tranquilo santuario donde encontró algo inesperado. Un trozo de papel doblado escondido dentro de su libro favorito, La telaraña de Charlotte. Era su propio dibujo, el que le había dado a Timothy, pero con un añadido. Ahora había una tercera figura mucho más alta que las otras dos que llevaba lo que parecía una corona. Debajo, con una letra cuidada, estaban escritas las palabras: «Lo siento, ser rico no te convierte en un mejor amigo. Ser amable sí, tú me enseñaste eso». Lily leyó la nota 3 veces y su enfado dio paso poco a poco a la confusión. ¿Timothy realmente valoraba su amistad o era solo otro juego de niño rico? En la mansión Wilson, Timothy yacía en su cama, mirando al techo. La habitación que antes le había parecido un refugio cómodo, ahora se sentía como una jaula dorada. ¿De qué le servían todos sus juguetes, sus videojuegos, su piscina privada, si no tenía a nadie con quien compartirlos? Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Para su sorpresa, era Diane, y no el ama de llaves que solía venir a ver cómo estaba. «Tu padre está preocupado por ti», le dijo, sentándose delicadamente en el borde de la cama. «Apenas has comido en toda la semana». «No tengo hambre», murmuró Timothy. Diane lo observó con ojos calculadores. «Se trata de esa chica, Carson, ¿verdad? Vanessa me lo ha contado todo sobre ella». «¿En serio, Timothy? Tu padre te matriculó en ese colegio para que aprendieras sobre el mundo real, no para que te codeases con casos de caridad». Timothy se incorporó, enfurecido. «Lily no es un caso de caridad. Es mi amiga. O lo era antes de que Vanessa lo arruinase todo». «Cuida tu tono, jovencito», advirtió Diane. «Vanessa solo decía la verdad. Si vuestra amistad no pudo sobrevivir a eso, es que no era una verdadera amistad». «¿La verdad?», desafió Timothy, encontrando valor en su desesperación. «¿Como que Vanessa siempre se olvida de prepararme el almuerzo o me insulta cuando papá no está? ¿Es esa la verdad en la que creéis Vanessa y tú?» El rostro perfectamente sereno de Diane se endureció. «Ya veo. Bueno, tal vez sea hora de que tu padre y yo reconsideremos tus opciones educativas. Está claro que este experimento ha fracasado». Después de que ella se marchara, Timothy se recostó y una extraña calma sustituyó a su angustia anterior. Por fin había dicho la verdad, aunque no fuera a la persona que más necesitaba oírla. Pero, ¿qué pasaría ahora? ¿Su padre le creería a él antes que a Diane y Vanessa? ¿Lo enviarían a un internado? ¿Y qué pasaría con Lily? Esa noche, Timothy tomó una decisión. Si iba a perderlo todo de todos modos, más valía intentar arreglar las cosas con la única persona que le había mostrado verdadera amabilidad. El domingo por la mañana, mientras su padre estaba en su despacho
Y Diane en su cita semanal en el spa. Timothy se coló en el garaje donde guardaba su bicicleta. Nunca se había aventurado a salir solo. Nunca se lo habían permitido, pero había memorizado la dirección de Lily del directorio de la escuela. 3 millas. Podía hacerlo. Lo que Timothy no sabía era que se avecinaba una tormenta, tanto literalmente, con nubes oscuras acumulándose en el cielo, como figurativamente, cuando Vanessa lo vio desde la ventana de su dormitorio y cogió el teléfono con una sonrisa cruel. Y ahora debo preguntaros, queridos espectadores, ¿qué peligros le esperan a nuestro joven héroe en su viaje? ¿Llegará a tiempo a Lily? Y si lo hace, ¿ella escuchará lo que tiene que decirle? A veces, los actos más valientes son también los más insensatos y, en el caso de Timothy, esta decisión impulsiva podría cambiarlo todo. Las primeras gotas de lluvia golpearon la cara de Timothy mientras pedaleaba furiosamente por las desconocidas calles de East Riverdale. Las clases de geografía de su colegio privado no le habían preparado para orientarse en el laberíntico trazado del barrio obrero. Cada giro equivocado le costaba un tiempo precioso, mientras el cielo se oscurecía amenazadoramente sobre él. Maple Street, murmuró Timothy, entrecerrando los ojos para ver las señales de tráfico a través de la lluvia cada vez más intensa. Ella dijo que vivía en Maple Street. En la mansión Wilson se había desatado el caos. El sistema de seguridad había alertado a Edward de que se había abierto la puerta del garaje, y un rápido vistazo a las cámaras reveló la salida no autorizada de Timothy. Ahora Edward caminaba de un lado a otro de su oficina mientras gritaba por teléfono. ¿Cómo que no sabes a dónde ha ido? Tiene 7 años. No puede haber ido muy lejos en bicicleta. Diane se quedó en la puerta, la imagen perfecta de una madrastra preocupada. Edward, cariño, quizás deberíamos llamar a la policía. Todavía no, Edward espetó. No quiero que esto salga en la prensa. Tengo al equipo de seguridad registrando el barrio. Vanessa se sentó en la escalera, escuchando con fingida inocencia. Ya había borrado el mensaje que le había enviado a su madre hacía 20 minutos. El mocoso se había escapado, probablemente para ir a ver a esa chica, Carson. Mientras tanto, Timothy por fin había encontrado Maple Street, una hilera de casas pequeñas y apiñadas con la pintura desconchada y vallas metálicas. La lluvia caía ahora a cántaros, empapando su costosa chaqueta. Un relámpago iluminó el cielo, seguido de un estruendo de truenos que le hizo estremecerse. Número 347. Una pequeña casa azul con macetas en el porche y una luz parpadeante. Timothy abandonó su bicicleta en la acera y corrió por el camino de hormigón agrietado, con el corazón latiéndole con fuerza mientras llamaba a la puerta. La mujer que abrió parecía una versión más mayor y cansada de Lily. Sarah Carson abrió mucho los ojos al ver al chico empapado en el umbral de su puerta. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con cautela. ¿Está Lily en casa? Timothy logró articular entre dientes. Soy Timothy, de la escuela. Sarah lo reconoció de inmediato. ¿Timothy? El chico que... Se detuvo y luego se hizo a un lado. Entra antes de que te mueras de frío. El interior de la casa de los Carson era tan pequeño como Timothy había imaginado, pero inesperadamente cálido y alegre. Las paredes estaban adornadas con decoraciones hechas a mano, y los muebles, aunque desgastados, estaban limpios y eran cómodos. Olía a pan recién horneado y jabón para lavar ropa. Nada que ver con la perfección estéril de la mansión Wilson. Lily, llamó Sarah hacia el pasillo. ¿Tienes visita? Lily apareció de lo que debía de ser su dormitorio y se quedó paralizada al ver a Timothy empapado en el felpudo. ¿Qué haces aquí? Tenía que hablar contigo, dijo Timothy, dándose cuenta de repente de lo descabellado que había sido su plan para explicarlo. Sarah miró a ambos. ¿Por qué no te traigo una toalla, Timothy? Y quizá un chocolate caliente. Podéis hablar en el salón. Mientras Sarah desaparecía en la cocina, Lily cruzó los brazos. ¿Cómo has encontrado mi casa? En el directorio de la escuela, admitió Timothy. He venido en bicicleta con esta tormenta. A pesar de su enfado, la preocupación se reflejó en el rostro de Lily. ¿Tu padre sabe dónde estás? Timothy apartó la mirada. No exactamente. ¿Te has escapado? ¿Estás loco? Antes de que Timothy pudiera responder, Sarah regresó con una toalla y una taza humeante. Aquí tienes, cariño. Lily, ¿por qué no le enseñas a Timothy dónde puede colgar su chaqueta mojada? Quedados solos, los niños permanecieron en un silencio incómodo hasta que Timothy soltó. No quería mentirte. Me dejaste darte la mitad de mi almuerzo cuando podías comprar toda la cafetería, dijo Lily, con evidente dolor en su... Lo sé, y lo siento.
Pero esos días tenía mucha hambre. Vanessa no dejaba de quitarme el almuerzo y me daba vergüenza contárselo a alguien. Lily entrecerró los ojos. ¿Por qué haría eso tu hermanastra? Porque me odia, respondió Timothy con sencillez. Cree que mi padre me quiere más a mí que a ella, aunque eso no es cierto. Él siempre está ocupado con el trabajo y su nueva esposa. Algo en su sincera confesión pareció conmover a Lily. Entonces, ¿no te burlabas de mí? Nunca, insistió Timothy. Tu amistad era lo único bueno que tenía en mi vida. Por favor, Lily, sigo siendo el mismo Timothy al que le gusta el azul, las matemáticas y los perros. Ser rico no cambia eso. Lily lo miró fijamente durante un largo rato. Deberías haberme dicho la verdad, lo sé. Tenía miedo de que me trataras de otra manera, como lo estás haciendo ahora, desafió Lily, huyendo de casa, arriesgándote a que te caiga un rayo. El Timothy que yo conozco es más inteligente que eso. A pesar de todo, Timothy se encontró sonriendo. Así que todavía me conoces. Una sonrisa renuente se dibujó en los labios de Lily. Quizás, pero no más secretos. De acuerdo. Su frágil reconciliación se vio interrumpida por unos fuertes golpes en la puerta. Sarah salió de la cocina con el ceño fruncido. ¿Quién podría hacer con este tiempo? Cuando abrió la puerta, Edward Wilson estaba en el umbral, con la lluvia goteando de su costoso abrigo. Detrás de él, un SUV negro estaba parado en la acera, con los faros atravesando la tormenta. Creo que mi hijo está aquí, dijo Edward, con la voz tensa por la ira y el alivio apenas controlados. Sarah dio un paso atrás, atónita. ¿Eres el padre de Timothy? ¿Edward Wilson? Extendió la mano automáticamente, pero se detuvo cuando ella lo reconoció. ¿El Edward Wilson de Wilson Enterprises? Edward asintió con rigidez y entró. Sus ojos se posaron inmediatamente en Timothy. ¿Tienes idea de lo preocupado que he estado? Todo el equipo de seguridad te está buscando. Timothy bajó la cabeza. Lo siento, papá. Tenía que ver a Lily. Edward dirigió su atención a la niña que se encontraba junto a su hijo, protegiéndolo. Era la famosa Lily Carson. Con su ropa gastada y sus ojos serios, parecía más joven y más mayor que sus 7 años. Así que tú eres Lily, dijo Edward, suavizando el tono. He oído hablar mucho de ti. Sí, señor. Lily lo miró directamente a los ojos. Timothy es mi amigo. Algo en su sencilla declaración impactó a Edward. ¿Cuándo fue la última vez que alguien valoró a Timothy por sí mismo y no como el heredero de Wilson? Señor Wilson, ¿le apetece un café?, ofreció Sarah, visiblemente incómoda por tener a un multimillonario en su modesta sala de estar. No es nada especial, pero está caliente. Edward dudó y luego asintió. Estaría bien. Gracias. Mientras Sarah se apresuraba a ir a la cocina, Edward se sentó en el desgastado sofá e hizo un gesto a Timothy para que se uniera a él. Lily se sentó en el sillón frente a ellos, observando con cansancio. Timothy, lo que hiciste hoy fue peligroso e irresponsable, comenzó Edward. Pero creo que entiendo por qué sentiste que tenías que hacerlo. Timothy lo miró sorprendido. ¿De verdad? ¿Intentabas salvar algo importante para ti? Edward miró a Lily. Una verdadera amistad. Y aquí es donde les pregunto, queridos espectadores, ¿fue este encuentro inesperado el comienzo del entendimiento entre dos mundos muy diferentes? ¿O la enorme brecha entre la riqueza y las circunstancias resultaría demasiado grande para salvarla? La tormenta exterior no era nada comparada con la tempestad emocional que se gestaba entre estas 4 paredes. Sarah Carson regresó con una taza de café astillada que Edward aceptó con sorprendente elegancia. Durante varios minutos, los adultos mantuvieron una incómoda charla trivial mientras los niños intercambiaban miradas significativas. Tu casa es muy acogedora, comentó Edward, mirando a su alrededor las decoraciones hechas a mano y las fotos familiares. Gracias, respondió Sarah con tranquila dignidad. No es gran cosa, pero la hemos hecho nuestra. La mirada de Edward se posó en una fotografía enmarcada de una Sarah más joven, con un hombre que debía de ser el padre de Lily. ¿Tu marido? Exmarido, corrigió Sarah. Nos dejó hace 3 años. Se produjo un silencio incómodo hasta que Lily se levantó de repente. Mamá, ¿puedo enseñarle mi habitación a Timothy antes de que se vaya? Sarah dudó y luego asintió. Deja la puerta abierta. Cuando los niños desaparecieron por el pasillo, Edward carraspeó. Señora Carson, corrigió ella. Y por favor, llámeme Sarah. Sarah, corrigió Edward. Quiero disculparme por la intrusión de mi hijo hoy. No es ninguna intrusión, le aseguró Sarah. Lily ha estado muy triste toda la semana. Creo que echaba de menos a su hijo más de lo que quería admitir.
Timothy ha estado igual, dijo Edward, mirando fijamente su café. Le ha costado adaptarse desde que falleció su madre. Lily lo mencionó, dijo Sarah en voz baja. Siento su pérdida. Fue hace 2 años, dijo Edward automáticamente. La respuesta que había ensayado con innumerables socios comerciales. Mis condolencias. El tiempo no siempre lo hace más fácil, observó Sarah, solo diferente. Edward levantó la vista, impresionado por su sencilla sabiduría. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había hablado tan directamente, sin pretensiones ni distinción de género? Mientras tanto, en la diminuta habitación de Lily, apenas del tamaño del vestidor de Timothy, los niños estaban absortos en una conversación. ¿Aquí es donde duermes?, preguntó Timothy, mirando a su alrededor la cama doble perfectamente hecha, el pequeño escritorio fabricado con una vieja puerta sobre 2 archivadores y la estantería llena de libros de la biblioteca. No es gran cosa, dijo Lily encogiéndose de hombros, repitiendo las palabras de su madre. Es perfecto, dijo Timothy con sinceridad. Se parece a ti. Lily sonrió y luego se puso seria. Timothy, tu padre parece agradable. ¿Por qué no le has contado que Vanessa te quita el almuerzo? Timothy se sentó en el borde de la cama, con los hombros caídos. Está muy ocupado todo el tiempo y realmente quiere que esta nueva familia funcione. No quería decepcionarlo. Pero es tu padre, insistió Lily. Deberías saber la verdad. Timothy lo pensó. Quizás tengas razón. Pero, ¿y si no me cree? Diane siempre se pone del lado de Vanessa. Entonces haz que lo vea por sí mismo, sugirió Lily, mientras un plan se formaba en su inteligente mente. ¿Sabes lo que necesitamos? Pruebas. Timothy abrió mucho los ojos, como en esas series de detectives. ¿Pero cómo? Tengo una idea, susurró Lily, inclinándose hacia él. En la sala de estar, Edward miraba su reloj. Deberíamos irnos. Mi esposa y mi hijastra me están esperando en casa. Sarah asintió y se puso de pie. Por supuesto. Antes de irnos, Edward dudó y luego continuó. Tengo entendido que tiene varios trabajos, señorita Carson. Sarah se tensó. Hago lo que es necesario para mantener a mi hija. No quería ofenderla, dijo Edward rápidamente. Admiro su dedicación. De hecho, me preguntaba si le interesaría una nueva oportunidad. Señor Wilson, la voz de Sarah se enfrió notablemente. Si me está ofreciendo caridad, no caridad, corrigió Edward. Un trabajo. Wilson Enterprises va a abrir una nueva división de alcance comunitario. Necesitamos a alguien que comprenda las necesidades reales de las familias trabajadoras. Alguien con integridad y experiencia práctica. La expresión de Sarah pasó de la sospecha a un interés cauteloso. ¿Qué tipo de puesto? Enlace con la comunidad. Horario de oficina, prestaciones, salario a partir de $85,000. Sarah palideció. Eso es más de lo que gano en 2 años. Es lo que vale el puesto, dijo Edward con naturalidad. Y por lo que Timothy me ha contado sobre ti y Lily, eres exactamente el tipo de persona que necesitamos. No es por los niños, ¿verdad?, preguntó Sarah con astucia. Edward la miró a los ojos. Digamos que su amistad me ha abierto los ojos a ciertos puntos ciegos en mi perspectiva. Antes de que Sarah pudiera responder, los niños regresaron, Timothy con aspecto emocionado y Lily con una sonrisa de satisfacción. «Papá, ¿puede Lily venir a nuestra casa algún día?», preguntó Timothy con entusiasmo. «¿Para el proyecto del colegio?». Edward miró a Sarah, que parecía abrumada por la conversación anterior. «Si la señorita Carson está de acuerdo, no veo por qué no». «En realidad», dijo Sarah lentamente, «creo que podría ser una buena idea». Afuera, había dejado de llover y el equipo de seguridad había recuperado la bicicleta abandonada de Timothy. Mientras se preparaban para marcharse, Lily le entregó a Timothy un pequeño objeto envuelto. «¿Qué es?», preguntó él. «Ábrelo más tarde», le susurró ella. «Es parte de nuestro plan». Cuando el todoterreno de los Wilson se alejó, Timothy saludó con la mano hasta que la casa de Lily desapareció de su vista. En el asiento delantero, Edward estaba inusualmente callado, perdido en sus pensamientos. «Papá», se atrevió a decir Timothy. «¿Sigues enfadado conmigo?». Edward suspiró. «No estoy enfadado, hijo, pero tenemos que hablar de por qué sentiste la necesidad de huir en lugar de acudir a mí con tus problemas». Timothy jugueteó con el paquete de Lily. «Siempre estás tan ocupado, y Diane y Vanessa siempre están por aquí». Edward frunció el ceño. «¿Qué tiene eso que ver? Ellas...». Timothy se calló, recordando el consejo de Lily. «Todavía no. Primero necesitaban pruebas». «¿Qué, hijo? ¿Nada?». Timothy dijo rápidamente. «Me alegro de que hayas conocido a Lily». Edward asintió pensativo.
Parece una joven extraordinaria, muy diferente de las amigas de Vanessa. Timothy no pudo evitar sonreír. Lo es. Es la mejor amiga que he tenido nunca, Jess. Y mientras se dirigían hacia su mansión, los dos hombres Wilson no sabían que ese día se habían puesto en marcha unos acontecimientos que cambiarían para siempre la dinámica de su familia. Porque mientras Timothy se reconciliaba con Lily, Vanessa había estado ocupada en casa sembrando la duda en la mente de su madre. Y me pregunto, queridos espectadores, ¿qué había en el misterioso paquete que Lily le dio a Timothy? ¿Cuál era el plan que habían urdido los niños? ¿Y cómo reaccionarían Diane y Vanessa ante la improvisada oferta de trabajo de Edward a Sarah Carson? Las piezas de ajedrez se estaban colocando en sus posiciones, pero ¿quién daría finalmente el jaque mate? El juego acababa de empezar. El lunes por la mañana llegó con un anuncio inesperado en la mesa del desayuno. He concertado una reunión con el director Hayes para hoy, informó Edward a la familia mientras revisaba sus correos electrónicos en su tableta. Timothy volverá a la clase de las Roberts con efecto inmediato. Diane casi se atraganta con su mimosa. Cariño, ¿estás seguro de que es lo más sensato? Después de todo el drama de la semana pasada, Edward no levantó la vista de la pantalla. Estoy seguro de que la amiga de Timothy, Lily, vendrá mañana por la tarde para trabajar en su proyecto escolar. Aquí, la voz de Vanessa subió una octava. Esa caritativa vendrá a nuestra casa. Edward finalmente levantó la vista con una expresión indescifrable. Vanessa, no quiero volver a oírte usar ese término nunca más. Lily Carson es amiga de Timothy y nuestra invitada. La tratarás con respeto. Diane puso su mano bien cuidada sobre el brazo de su hija. Vanessa solo quiere decir que podría ser incómodo, Edward. La diferencia social es bastante pronunciada. Quizás por eso, precisamente, esta visita es importante, respondió Edward con frialdad. Para todos nosotros. Después del desayuno, Timothy esperó hasta estar solo en su habitación para desenvolver con cuidado el paquete de Lily. Dentro había una pequeña grabadora digital con una nota. Pulsa grabar cuando Vanessa se porte mal. Escóndela en tu bolsillo. Mamá usa una para grabar sus clases nocturnas cuando está demasiado cansada para tomar apuntes. Timothy dio vueltas al dispositivo entre sus manos, con el corazón acelerado por una mezcla de emoción y miedo. Ese era su plan para reunir pruebas del acoso de Vanessa. ¿Pero sería suficiente para convencer a su padre? ¿Y si le pillaban en el colegio? La señorita Roberts le dio la bienvenida a Timothy con una cálida sonrisa, y los demás niños parecían haber perdido interés en la riqueza de su familia ahora que había pasado una semana. Todos excepto Lily, que lo saludó con un susurro conspirador. ¿Lo conseguiste? Timothy asintió con la cabeza, dándose una palmada en el bolsillo donde guardaba la grabadora. Es perfecto, gracias. Recuerda, tienes que pillarla infraganti, le indicó Lily, y no dejes que lo vea. Timothy pasó el resto del día esperando ansiosamente una oportunidad. Llegó antes de lo esperado. Esa tarde, mientras sacaba los libros de su taquilla, Vanessa lo acorraló en el pasillo. Así que has vuelto a la clase de los pobres, se burló. ¿Tu papá se cansó de tus quejas? La mano de Timothy se deslizó en su bolsillo y pulsó el botón de grabar. Déjame en paz, Vanessa. ¿O qué? Ella se inclinó hacia él. Volverás a correr llorando a tu novia. Por cierto, ayer fue un truco muy bonito. Lástima que no cambie nada. A mi papá parece gustarle Lily, contó Timothy, ganando confianza. Incluso le ofreció un trabajo a su mamá. El rostro de Vanessa se ensombreció. ¿De qué estás hablando? Un trabajo realmente bueno en su empresa, con prestaciones y todo. Timothy no pudo evitar sentir una cierta satisfacción ante la expresión de sorpresa de Vanessa. «Mientes», siseó ella. «No, pregúntaselo tú misma». Timothy empezó a alejarse, pero Vanessa lo agarró del brazo. «Escucha, mocoso», dijo con voz baja y venenosa. «Mi madre no se casó con tu padre por su brillante personalidad. Tenemos un plan y no incluye compartir su dinero contigo ni con tus patéticos amigos. Una vez que se tramiten los papeles de la adopción». «¿Los papeles de la adopción?», interrumpió Timothy, genuinamente confuso. Vanessa abrió mucho los ojos al darse cuenta de su desliz. «Olvida lo que he dicho. Simplemente quítate de mi camino o me aseguraré de que tu papá te envíe al internado al que perteneces». Con eso se marchó enfadada, dejando a Timothy de pie en el pasillo. La grabadora seguía funcionando en su bolsillo. Documentos de adopción. ¿De qué hablaba Vanessa? Esa noche, Timothy escuchó la grabación en la intimidad de su dormitorio.
Las amenazas de Vanessa se escuchaban claramente, incluida su críptica mención a los documentos de adopción. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Edward planeaba adoptar a Vanessa o había algo más siniestro en juego? Al día siguiente, Timothy se preparó para la visita de Lily con un nuevo nivel de ansiedad. Se había ordenado al personal de la casa que preparara aperitivos y acondicionara la biblioteca como espacio de trabajo para el proyecto de los niños. Edward incluso había dispuesto salir temprano del trabajo para estar presente. «Recuerda lo que hablamos», le dijo Diane a Vanessa mientras esperaban en el vestíbulo. «Compórtate lo mejor posible. Tu futuro depende de ello». Vanessa puso los ojos en blanco, pero asintió. «Me portaré bien con la organización benéfica, quiero decir, con Lily». El timbre sonó precisamente a las 4:00. Cuando Henderson, el mayordomo, abrió la puerta, Sarah y Lily Carson estaban en el umbral, ambas vestidas con sus mejores galas. Lily agarraba su mochila con los nudillos blancos y los ojos muy abiertos mientras contemplaba la grandeza de la mansión Wilson. «Señorita Carson y Lily, bienvenidas», las saludó Edward con calidez. «Por favor, pasen». Timothy corrió hacia ellas, incapaz de contener su emoción. «Lily, quiero enseñarte todo. Mi habitación, la piscina, la sala de juegos». «Timothy», Edward se rió entre dientes. «Quizás sea mejor dejar la visita para cuando hayas avanzado un poco en tu proyecto». Sarah se quedó de pie, incómoda, en el vestíbulo, claramente incómoda con la opulencia que les rodeaba. «Es usted muy amable, señor Wilson». «Edward, por favor», insistió él. «Y es un placer para nosotros». «Diane, Vanessa, venid a conocer a nuestras invitadas». Diane se acercó con paso elegante, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué alegría conoceros por fin. Timothy está muy ilusionado con vuestra visita». Vanessa dio un paso adelante, con la cortesía propia de una adolescente. «Hola, Lily. Tu vestido es muy bonito». Lily, que a pesar de su corta edad no era tonta, se limitó a asentir con la cabeza. «Gracias. ¿Por qué no tomamos todos un refrigerio en el carro?», sugirió Edward. Henderson había preparado un banquete. Mientras seguían a Edward por la mansión, Timothy le susurró a Lily: «¿Lo has traído?». Lily asintió sutilmente, dándose una palmadita en la mochila. La fase 2 de su plan estaba en marcha. En el salarium, la tensión se palpaba en el aire, a pesar del hermoso entorno y los abundantes refrigerios. Diane mantuvo su perfecta sonrisa de anfitriona, mientras interrogaba sutilmente a Sarah sobre sus antecedentes. Vanessa observaba a Lily como un halcón, sin perder nunca su fachada de dulzura. Solo Edward parecía genuinamente relajado, entablando una conversación con Sarah sobre su perspectiva de las necesidades de la comunidad. «Timothy, ¿por qué no le enseñas a Lily los materiales de tu proyecto?», sugirió Edward al cabo de un rato. «Puedes trabajar en la mesa junto a la ventana». Mientras los niños extendían sus materiales sobre la mesa, Lily susurró: «¿Has grabado algo en la grabadora?». Timothy asintió, inclinándose cerca de su oído. «Es incluso peor de lo que pensábamos. Creo que Diane y Vanessa tienen algún tipo de plan que involucra a mi padre». «¿Qué tipo de plan?», susurró Lily a su vez. «No lo sé exactamente, pero tiene algo que ver con los papeles de adopción». Lily frunció el ceño. «Eso suena grave. Necesitamos más pruebas». «¿Pero cómo?». «Vanessa está siendo muy amable hoy». Lily sonrió y metió la mano en su mochila. «Por eso traje esto». Sacó un pequeño libro con la cubierta rosa. «El diario de Vanessa». Timothy se quedó sin aliento. «¿Cómo lo conseguiste?». «No lo hice», admitió Lily, «pero ella no lo sabe. Observa y aprende». Y puedo ver la pregunta en sus mentes, queridos espectadores. ¿Funcionaría el audaz plan de Lily? ¿Qué estaban tramando realmente Diane y Vanessa? ¿Y Edward descubriría finalmente su farsa antes de que fuera demasiado tarde? Las piezas se movían ahora más rápido, y lo que estaba en juego era más importante que nunca. Pero los movimientos más impactantes del juego aún estaban por llegar. Lily esperó a que los adultos estuvieran absortos en su conversación antes de actuar. Aferrándose al cuaderno rosa, se acercó a Vanessa con una sonrisa inocente. «Vanessa, ¿esto es tuyo?». «Lo encontré cerca de la puerta principal». «Parece importante». Vanessa abrió los ojos con pánico y le arrebató el cuaderno a Lily. «¿Dónde lo has encontrado?». «Como te he dicho, estaba junto a la puerta». Lily mantuvo su expresión inocente. «No lo he leído ni nada». Vanessa apretó el cuaderno contra su pecho, visiblemente conmocionada. «Son solo apuntes del colegio». «A mí me parece un diario», continuó Lily, con una voz lo suficientemente alta como para llamar la atención. «Mi madre dice que está mal leer los pensamientos privados de otras personas». «No es un diario», insistió Vanessa.
sonrojándose. Y aunque lo fuera, no hay nada importante en él. Diane, al darse cuenta del alboroto, se excusó de la conversación de los adultos. ¿Va todo bien, cariño? Sí, mamá, dijo Vanessa apretando los dientes. Lily acaba de encontrar mi cuaderno. La mirada de Diane se agudizó al ver el cuaderno rosa en manos de su hija. Quizás deberías guardarlo en algún lugar seguro. Lo haré, accedió Vanessa rápidamente. Discúlpenme un momento. Mientras Vanessa se apresuraba a salir del salarium, Diane dirigió una mirada calculadora a Lily. Ha sido muy considerado por tu parte devolver la propiedad de mi hija. Era lo correcto, respondió Lily mirando a Diane a los ojos sin pestañear. Mi madre siempre dice, la honestidad es la mejor política. Algo peligroso brilló en la expresión de Diane antes de que recuperara su sonrisa perfecta. Sí. Bueno, tu madre parece haberte enseñado muchos valores admirables. Cuando Vanessa regresó, estaba tranquila de nuevo, pero no dejaba de lanzar miradas sospechosas a Lily. Mientras tanto, Timothy se había escabullido durante el alboroto para colocar la grabadora debajo de la mesa del salarium, en posición de captar cualquier conversación que pudiera tener lugar después de que se marcharan. ¿Qué tal si hacemos ya la visita?, sugirió Timothy en voz alta. Papá, ¿puedo enseñarle la casa a Lily? Edward miró su reloj. Supongo que una visita rápida antes de que vuelvas al trabajo no hará daño. En cuanto los niños se alejaron lo suficiente, Diane se inclinó hacia su hija. ¿Esa mocosa ha leído tu diario? No lo creo, susurró Vanessa. ¿Pero cómo lo ha conseguido? Lo guardo bajo llave en el cajón de mi escritorio. Eso ahora no importa, sisió Diane. Lo que importa es lo que hay escrito en él. Dime que no has sido tan estúpida como para escribir nuestros planes. Sin que ellos lo supieran, la grabadora situada debajo de la mesa captaba cada palabra. Mientras tanto, Timothy guiaba a Lily por las interminables habitaciones de la mansión, ambos rebosantes de emoción por el éxito de su plan. ¿Has visto su cara? Lily se rió. Se creyó totalmente que tenía su diario real. Ha sido genial. Timothy asintió. ¿Pero y ahora qué? Seguimos sin saber qué están planeando. Tenemos que comprobar la grabadora cuando se vayan del salarium, decidió Lily. Pero tenemos que tener cuidado. Tu madrastra parece sospechar mucho de mí ahora. Su recorrido les llevó finalmente al dormitorio de Timothy, más grande que toda la casa de Lily. A pesar de sí misma, se quedó boquiabierta ante el baño privado, el vestidor y el sistema de entretenimiento que avergonzaría a cualquier sala de cine. ¿Todo esto es tuyo?, preguntó incrédula. Timothy asintió, de repente avergonzado por el exceso. Es demasiado, ¿no? No se trata de cuántas cosas tienes, dijo Lily pensativa. Se trata de lo que haces con ellas. Mi madre siempre dice que ser rico no es solo cuestión de dinero. Es cuestión de cómo tratas a la gente. Timothy reflexionó sobre esta sabiduría. ¿Sabes qué? Cuando todo esto termine, le pediré a mi padre que done la mitad de mis juguetes al hospital infantil. No necesito todo esto. Es una idea estupenda, asintió Lily con entusiasmo. Su momento de conexión se vio interrumpido por unos golpes en la puerta. Para su sorpresa, era Edward. ¿Os lo estáis pasando bien?, preguntó con una sonrisa. Papá, solo estábamos tomando un descanso de tu proyecto. Edward arqueó una ceja, aunque su expresión seguía siendo divertida. Pensaba hablar con Lily, si no te importa. Timothy y Lily intercambiaron miradas nerviosas. ¿Los habían descubierto? A solas, si no te importa, hijo, añadió Edward. Quizás podrías ver cómo están nuestros otros invitados. Con el corazón latiéndole con fuerza, Timothy salió de su habitación a regañadientes, lanzándole a Lily una mirada de ánimo antes de cerrar la puerta. Edward se sentó en el borde de la cama de Timothy e hizo un gesto a Lily para que se sentara con él. Lily, quiero darte las gracias por ser tan buena amiga de mi hijo. Timothy es mi mejor amigo, dijo Lily con sencillez. Edward asintió. Ya lo veo, y creo que has sido buena para él. Es diferente cuando está contigo, más seguro, más feliz. Él también es bueno para mí, admitió Lily. Es el único en la escuela que no me trata de forma diferente, porque mi madre tiene 3 trabajos. Edward la miró pensativo. Eres una niña muy madura para tener solo 7 años. Mi madre dice que tuve que crecer rápido. Lily se encogió de hombros. Pero no pasa nada. A veces todavía puedo ser una niña. Deberías poder ser una niña todo el tiempo, dijo Edward en voz baja. Para eso es la infancia. Lily lo miró directamente a los ojos. Por eso dejas que Vanessa sea mala contigo, para que él pueda ser un niño. Edward pareció como si ella le hubiera abofeteado. ¿De qué estás hablando? Vanessa es muy mala con él cuando tú no estás, dijo Lily con firmeza.
Le quita el almuerzo, le insulta y le hace sentir mal por la muerte de su madre. Esa es una acusación muy grave, dijo Edward, con expresión indescifrable. No es una acusación, es la verdad. Lily levantó la barbilla desafiante. Y tu nueva esposa le deja hacerlo. El rostro de Edward se ensombreció. ¿Cómo sabes todo esto? Timothy me lo contó. Y yo misma lo he visto. Lily dudó y luego añadió. Los adultos no siempre ven lo que pasa entre los niños. A veces solo ven lo que quieren ver. Algo cambió en la expresión de Edward, como si se diera cuenta de algo, como un padre que ha estado demasiado ocupado con su nuevo matrimonio, como para darse cuenta de la infelicidad de su hijo. Lily no respondió, pero su silencio fue suficiente confirmación. Mientras tanto, Timothy había regresado al solarium solo para encontrarlo vacío. ¿Dónde se habían ido todos? Entrando en pánico, se puso a cuatro patas para recuperar la grabadora, solo para encontrarse cara a cara con Vanessa, que la estaba cogiendo desde el otro lado de la mesa. ¿Buscas algo, hermanito?, preguntó Vanessa, sosteniendo la grabadora con una sonrisa triunfante. A Timothy se le heló la sangre. «Devuélvemela». «No lo creo», dijo Vanessa, guardándose el dispositivo en el bolsillo. «Mamá tenía razón. Tú y tu novia sois más listos de lo que parecéis». «¿Dónde está mi padre?», preguntó Timothy. «¿Y la madre de Lily?» «Papá se ha llevado a Lily a charlar un rato. Y Diane le está enseñando el jardín a la señorita Carson, lo que significa que solo estamos tú y yo». La sonrisa de Vanessa se volvió depredadora. «Es hora de afrontar la realidad, Timothy. No importa lo que creas haber descubierto, nadie te creerá. Mi madre tiene a tu padre comiendo de su mano. Para esta fecha, el mes que viene, me habrá adoptado. Y poco después, te enviarán a un internado en Suiza». «Estás mintiendo», susurró Timothy, aunque el miedo se apoderó de su corazón. «Ah, ¿sí? Revisa el cajón del escritorio de tu padre. Los papeles de la adopción ya están redactados. En cuanto a ti», Vanessa se inclinó hacia él. «Digamos que Diane ha convencido a tu padre de que necesitas estructura y disciplina después de tus recientes problemas de comportamiento». Huir fue la gota que colmó el vaso. Timothy sintió que las lágrimas le brotaban, pero las contuvo. «Mi padre me quiere. No me enviaría lejos. A tu padre le encanta la idea de una familia perfecta», corrigió Vanessa. «Y mi madre es muy buena dando a la gente lo que cree que quiere». Antes de que Timothy pudiera responder, la voz de Edward resonó desde la puerta. «¿Qué está pasando aquí?». Timothy y Vanessa se separaron culpables. Edward estaba de pie con Lily a su lado, con expresión grave. «Nada, papá», dijo Vanessa con dulzura. «Timothy y yo solo estábamos charlando un poco sobre la importancia de la privacidad. ¿Verdad, Timothy?». Timothy miró de Vanessa a su padre y luego a Lily, que le hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza para... «Papá», dijo Timothy, con una voz más firme de lo que se sentía. «Vanessa me ha quitado algo que me pertenece, y necesito contarte la verdad sobre muchas cosas». La mirada de Edward se posó en Vanessa. «¿Qué le has quitado a tu hermano?». «Solo es un estúpido juguete», respondió Vanessa con indiferencia. «Nos estaba espiando». «Dámelo», exigió Edward, con un tono de voz que no admitía réplica. A regañadientes, Vanessa sacó la grabadora del bolsillo y se la entregó a Edward. «De todos modos, no importa. Nadie creerá las mentiras que ha grabado». La expresión de Edward se endureció. «Ya lo veremos». Y ahora, queridos amigos, había llegado el momento de la verdad. ¿Tendría éxito el plan de los niños? ¿Vería Edward por fin más allá de la fachada de su nueva y perfecta familia? ¿Y qué otros secretos revelaría la grabadora? Las últimas piezas de este emotivo juego de ajedrez estaban a punto de encajar. La tensión en el despacho de Edward Wilson era palpable. Sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, tenía la pequeña grabadora colocada en un lugar destacado delante de él. Timothy y Lily estaban sentados uno al lado del otro en un sofá de cuero, mientras que Sarah Carson se mantenía protectora detrás de ellos. Diane y Vanessa habían sido convocadas, pero aún no habían llegado. «Antes de escuchar esto», dijo Edward con gravedad, «quiero que entiendas algo, Timothy. Si lo que Lily me ha contado es cierto, si Vanessa y Diane te han maltratado, eso es inaceptable, pase lo que pase». Timothy asintió con la garganta demasiado apretada para hablar. «Y si estas acusaciones son falsas», continuó Edward, «también habrá consecuencias. La verdad importa en esta casa, siempre». La puerta se abrió y Diane entró con Vanessa a cuestas. La perfecta compostura de Diane mostró las primeras grietas de tensión. Su sonrisa se volvió frágil al ver la escena.
Edward, cariño, ¿a qué se debe esta reunión familiar urgente? Preguntó, modulando cuidadosamente su voz. Vanessa y yo estábamos a punto de salir para su clase de piano. La clase tendrá que esperar, dijo Edward con frialdad. Tenemos asuntos más urgentes que discutir, dijo mientras levantaba la grabadora, como lo que hay en este dispositivo. La sonrisa de Diane se desvaneció. ¿Un juguete? ¿En serio, Edward? No lo veo. Sentaos los dos, ordenó Edward con su voz de director ejecutivo que no admitía réplica. Una vez que todos estuvieron sentados, Edward pulsó el botón de reproducción. La grabadora capturó primero las amenazas de Vanessa a Timothy en el pasillo sobre los papeles de adopción y el internado. Luego vino la conversación entre Diane y Vanessa sobre el salarium. ¿Esa mocosa leyó tu diario? No lo creo. ¿Pero cómo lo consiguió? Lo guardo bajo llave en el cajón de mi escritorio. Eso ahora no importa. Lo que importa es lo que hay escrito en él. Dime que no has sido tan estúpida como para escribir nuestros planes. Por supuesto que no, mamá. No soy idiota, pero sí escribí lo molesto que es Timothy y lo mucho que deseo deshacernos de él. Baja la voz. Por eso te dije que no llevaras un diario. La señora Carson es más inteligente de lo que parece, y su hija es demasiado observadora para su propio bien. ¿Qué vamos a hacer? Seguir con el plan. En 3 semanas, tu adopción estará finalizada. Entonces nos centraremos en convencer a Edward de que los recientes problemas de comportamiento de Timothy requieren atención especializada en el extranjero. Ya he investigado varios internados en Suiza. Después de eso, solo será cuestión de tiempo que actualicemos el testamento de Edward. La grabación terminó, dejando un silencio ensordecedor a su paso. El rostro de Edward se había vuelto de piedra, con los nudillos blancos mientras agarraba el borde de su escritorio. Edward, comenzó Diane con voz melosa y desesperada, ¿seguro que no te crees esto? Esta trampa tan obvia. Es evidente que los niños han manipulado la grabación. ¿Lo han hecho? La voz de Edward era peligrosamente tranquila, porque lo que he oído coincide exactamente con los papeles de adopción que encontré anoche en el cajón de tu escritorio. Papeles que nunca acepté, y mucho menos firmé. Diane palideció. Has revisado mis cosas personales. Después de que Lily mencionara algunas preocupaciones, decidí investigar un poco por mi cuenta. Edward abrió el cajón de su escritorio y sacó una carpeta que incluía la contratación de un investigador privado para indagar en tu pasado. Me has investigado. La compostura que Diane había mantenido hasta entonces se desmoronó. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo? La voz de Edward se elevó. Planeas alejar a mi hijo. Falsificaste mi firma en documentos legales. Y según este informe, ya lo has hecho antes. Timothy y Lily intercambiaron miradas confusas mientras Sarah les ponía las manos sobre los hombros en señal de protección. ¿Qué quieres decir con «lo has hecho antes?», preguntó Timothy en voz baja. La expresión de Edward se suavizó al mirar a su hijo. Diane Bennett se ha casado 3 veces antes que conmigo. Todos eran hombres ricos, todos con hijos de matrimonios anteriores. En cada caso, los hijos fueron enviados a un internado poco después del matrimonio, y el testamento del marido se modificó para favorecer a Diane y a su hija. Vanessa abrió mucho los ojos, sorprendida, y se volvió hacia su madre. «Mamá, ¿es eso cierto?». Por primera vez, Diane pareció quedarse sin palabras. «Vanessa, cariño, es más complicado que eso. Dijiste que mis otros padrastros no me querían», susurró Vanessa con evidente dolor en su voz. «Dijiste que me enviaron lejos porque no me querían lo suficiente». «Hice lo que tenía que hacer por nosotros», insistió Diane. «¿Por nuestro futuro? ¿Mintiéndome?». La voz de Vanessa se quebró, haciéndome creer que no era lo suficientemente bueno. La idea que se había ido gestando en la mente de Timothy de repente se cristalizó. «Por eso me odias tanto», le dijo en voz baja a Vanessa. «Porque pensabas que mi padre te echaría como los demás». «¡Cállate!», espetó Vanessa, con lágrimas corriéndole por las mejillas. «No sabes nada, pero él sí», intervino Edward con suavidad. «Y tiene razón, Vanessa. Te han manipulado tanto como a mí. Tu madre ha estado utilizando tus inseguridades para ponerte en contra de Timothy». Diane se levantó bruscamente. «Esto es absurdo. Ven, Vanessa, nos vamos». «No vas a ir a ningún sitio excepto a recoger tus cosas», afirmó Edward con firmeza. «Mis abogados se pondrán en contacto contigo para tramitar el divorcio y, dadas las pruebas de fraude y conspiración, te sugiero que no lo impugnes». «No puedes hacernos esto», sisió Diane, con su hermoso rostro desfigurado por la rabia. «Después de todo lo que he hecho, de todos los sacrificios, lo único que has sacrificado es tu humanidad». Edward la interrumpió.
y la oportunidad de tu hija de tener una infancia normal. Henderson te ayudará a hacer las maletas. Tienes 2 horas. Mientras los guardias de seguridad escoltaban a una furiosa Diane fuera de la habitación, Vanessa permaneció sentada, con aspecto perdido y destrozado. ¿Y yo qué?, preguntó con voz débil. Edward suspiró. Eso depende de ti, Vanessa. Le has hecho cosas crueles a Timothy, pero tú también eres todavía una niña. Si quieres intentar enmendar tus errores y formar parte de esta familia, de verdad esta vez, estoy dispuesto a darte esa oportunidad. Vanessa miró a Timothy con evidente vergüenza en los ojos. ¿Por qué querrías que me quedara después de todo lo que he hecho? Para sorpresa de todos, fue Lily quien respondió. Porque todo el mundo merece una segunda oportunidad y porque ser cruel suele significar que estás sufriendo por dentro. Timothy asintió con la cabeza. Podríamos empezar de nuevo, ser verdaderos hermanos esta vez. Vanessa se secó las lágrimas y esbozó una sonrisa sincera, quizá por primera vez. Me gustaría. 3 meses después, la mansión Wilson se había transformado. La perfección estéril en la que Diane había insistido había desaparecido, sustituida por el caos acogedor de un verdadero hogar. Vanessa, libre de la influencia tóxica de su madre, se estaba convirtiendo poco a poco en la hermana mayor que Timothy siempre había deseado. Con terapia y paciencia, las heridas del pasado comenzaban a sanar. Sarah Carson había aceptado el puesto en Wilson Enterprises y ya estaba marcando la diferencia en el programa de ayuda a la comunidad. Su perspectiva práctica y su genuina compasión le habían valido el respeto de toda la empresa, en particular del director general. En cuanto a Timothy y Lily, su amistad no había hecho más que fortalecerse a través de su aventura. Seguían siendo inseparables en la escuela, y sus familias habían desarrollado una cálida relación que tendía un puente entre sus diferentes mundos. En esa tarde de domingo en particular, la insólita familia ampliada se reunió en el jardín de los Wilson para hacer una barbacoa. Edward, que manejaba la parrilla con una habilidad inesperada, llamó la atención de Sarah y le sonrió cálidamente. Timothy y Lily corrían por el césped, jugando al pilla-pilla con Vanessa, y sus risas llenaban el aire. ¿Quién lo hubiera pensado?, reflexionó Sarah, acercándose a Edward, que una lonchera vacía llevaría a todo esto. Edward observó a su hijo verdaderamente feliz por primera vez desde la muerte de su madre y asintió con la cabeza. A veces, las pequeñas bondades revelaban las mayores verdades. Audrey, mientras permanecían juntos en un cómodo silencio, Edward se encontró reflexionando sobre el extraordinario viaje que los había llevado hasta ese momento, desde la tragedia hasta el engaño y finalmente, la curación y la esperanza. Y todo había comenzado porque una niña que no tenía nada le había ofrecido la mitad de su sándwich a un niño que lo tenía todo, excepto lo que realmente necesitaba. ¿Sabes?, dijo Edward en voz baja. Creo que por fin estoy aprendiendo cómo es la verdadera riqueza. Sarah sonrió, entendiéndolo perfectamente. Nunca se trató del dinero, ¿verdad? No, asintió Edward, observando a los niños jugar. Se trataba de esta familia, de la conexión, del amor, y cuando el sol comenzó a ponerse sobre su nueva felicidad, Timothy abrazó a Lily y ambos cayeron al suelo entre risas. En ese momento perfecto, la verdad quedó clara para todos. Las personas más ricas del mundo no son las que tienen más posesiones, sino las que tienen más amor que dar. A veces, queridos espectadores, las mayores fortunas se encuentran en los lugares más inesperados, como una lonchera raída que contiene medio sándwich de mantequilla de maní y la promesa de la amistad. Y al final, ¿no es esa la herencia más valiosa de